Buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro canal. Ante todo, hemos que comunicar los importantes acontecimientos que se están produciendo ahora, sobre todo con las protestas de España, que esto también lo habíamos advertido. Primero las protestas de España. Y luego daremos también un repaso rápido a lo que está sucediendo también en Oriente Medio, con el tema de la guerra, cómo está la situación. Todo parece indicar, parece indicar que se está ya todo preparando, absolutamente todo, para un posible... Para un posible, no solo conflicto mundial, sino un posible caos social. O sea, es lo que dijimos, al principio parece que se van a ir mezclando todas estas cosas, todo esto que está pasando, parece que quieren generar varios focos de conflicto. Y por último, porque claro, estas protestas políticas que no entiendo muy bien a qué han venido, principalmente, porque parece que muchos hayan salido solo, que no tengan nada más que hacer que salir solo a exhibir los colores de la bandera para manifestarse, haciendo un poco el gilipollas, porque no, las protestas vienen por el tema de la amnistía, vale, hasta ahí todo bien, lógicamente, pues nosotros ya desde un principio dijimos que la élite, lo que no sabemos si venía por parte de los rusos o por parte también de los norteamericanos, porque ambos, este tipo de guerras asimétricas, por así decirlo, actúan los dos bandos de la élite. Entonces aquí, desde la fundación del comunismo, aunque sí que es cierto que ahora Rusia ya no es comunista, pero desde la fundación del comunismo Rusia se convirtió en nuestro enemigo. Putin también es un excomunista con ideas aún todavía conservadoras. Y también se rumoreaba que incluso lo del independentismo venía por parte de Rusia, que estaba apoyado directamente por Putin, el tema del independentismo, y que incluso se iba a decir que Puigdemont era un espía ruso, sí es cierto que tenía relaciones con Putin. Es muy posible que estuvieran también metidos agentes rusos, pero por otra parte también están metidos agentes norteamericanos, ¿no? Porque primeramente la ETA, la antigua ETA, que ahora es Bildu, fueron creados y subvencionados precisamente por Estados Unidos para luchar contra el régimen de Franco, en parte. Luego ya salieron otros independentismos, además del vasco ya salió el independentismo catalán, en Terra Lliure y todo eso, que era otra cosa además, que no sé si también era por parte de los americanos, pero también parte del comunismo, porque primeramente para entender lo que estaba sucediendo en España, es muy posible, hay un peligro de guerra civil en España, pero es muy posible que todo venga también del pasado, porque primeramente hay que conocer un poco la historia y saber qué es lo que pasó. Porque el comunismo es un invento de la élite. Como ya sabemos, luego se inventó el nacionalsocialismo, pero en principio fue el comunismo, y el comunismo nació en Rusia, ¿no? Lo que conocemos por la Unión Soviética. Entonces, el régimen que había antes de que Franco ganara la guerra civil era un régimen apoyado claramente por el comunismo. El comunismo masón de Rusia fue apoyado claramente por el comunismo, y allí en la guerra civil se vio claramente quién apoyaba al bando republicano, que eran los soviéticos los que mandaban armas. Ahí es donde se descubrió realmente que Franco tenía razón y que eran comunistas camuflados con otras siglas, ¿no? Recibían apoyo del régimen comunista. En principio, con la intención de meter un régimen comunista aquí maquillado, con otro nombre, con otras siglas, con siglas de república. Y es un poco también lo que quieren hacer ahora en Cataluña. Entonces hay una parte, la élite, que es principalmente anglosajona, hay una parte de la élite que quiere destruir España por un motivo y otros por otro. Otra parte de la élite, porque el comunismo también es de la élite, forman parte, en cierto modo, trabajan juntos. Entonces el veredicto ya ha sido dado. Entonces todas estas manifestaciones, porque claro, estas protestas no solamente se están dando, porque también tenemos el conflicto de Palestina, que se están dando
conflictos, se están dando también protestas en otras partes del mundo por lo del conflicto, por el apoyo de Israel que da Occidente, el conflicto desde Palestina. Que eso ya lo dijimos cuando hablemos de la guerra, que esto traía cola porque los musulmanes, los enemigos, ya los tenemos aquí. No es que vengan a invadirnos, sino que ya los tenemos aquí, porque aquí hay también mucho talibán. Son esos que van con barba y turbante, que a veces los ves por ahí. Y entonces eso es un peligro. Si se complica demasiado el conflicto de Oriente Medio, lógicamente no irán a por los políticos, porque no tienen huevos de ir a por los gobernantes, que son los que apoyan esto, ¿no? Irán a por los ciudadanos. O sea, matarán como nosotros, dirán que como nosotros matamos a su gente, ellos matan a la nuestra, ¿no? Lógicamente van a ir a por objetivos civiles si se arma. Eso se muestra a los musulmanes por un lado, los musulmanes radicales por un lado. Y luego tenemos también por otro lado los manifestantes de aquí, o sea, los bandos aquí formados de izquierda y derecha, que aunque todos trabajan para los mismos, como ya sabemos, se están creando ya otras, resucitando antiguos fantasmas del pasado, del siglo XX, o sea, antiguas, aquí tenemos antiguos conflictos entre derecha e izquierda. Y en China también se están dando protestas por otros asuntos, aparte de las manifestaciones de Palestina que hay en varios países. ¿Y sabéis en qué puede generar esto? ¿Os acordáis hace ya unos pocos años por allá, en 2019, pocos meses antes de la pandemia, cuando habían tantas protestas? Porque lo del tema de la independencia empezó desde el 2017, que fue cuando intentaron hacer referéndum y la policía intervino y tal, y se alargó hasta el 2019, y fue entre septiembre y octubre de 2019 cuando condenaron y encarcelaron a los presuntos independentistas estos, a los políticos independentistas, fue cuando se liaron las revueltas más fuertes, que estaban claramente controladas por el gobierno, porque el gobierno no hacía nada, no apoyaba, porque Pedro Sánchez tenía que pactar con ellos y por eso no tomaba medidas contra ellos, ¿no? O sea, no se tomaban medidas por eso, o sea, por eso los dejó más o menos libres, esas protestas, pero esas protestas no solamente estuvieron aquí por lo del tema de la independencia de Cataluña, sino que se trasladaron a otros sitios por otros problemas, por otros temas. En Chile era por otro problema, en China, en Hong Kong también, luego en Francia creo que también hubieron varias revueltas en varios sitios, ¿no? Entonces, ahí, luego, al cabo de poco tiempo, fue cuando inventaron lo de la pandemia, y eso sirvió para encerrar a todos, ¿no? Para coger a todos, y ya a partir de ahí nadie salía a protestar. Parecía que se iba a declarar un estado de excepción por el tema de las protestas, pero luego lo que hicieron fue eso, para declarar un estado de excepción encubierto, hicieron esto, y entonces se decidió dar la orden a todos los países que declararan un estado de tipo de ley marcial, pero oculto, o como estado de... ¿Cómo se llama esto? Estado de excepción, de alarma, que se hizo en estado de excepción camuflado en estado de alarma, porque estado de excepción normalmente es que te pueden disparar, ¿no? O sea, estado de excepción es ley marcial. Entonces era un estado de excepción sin ley marcial, camuflado con un estado... O sea, el estado de excepción en principio no era, porque el estado de excepción es mucho más duro, pero sí. El estado de excepción no puede salir absolutamente para nada, pero sí que se ha declarado una especie de estado de excepción light y sin ley marcial, camuflado en un estado de alarma, ¿no? Porque era una orden que venía de fuera. Y ahora esto está volviendo a pasar, antes fuera con el tema de independencia y ahora es el tema de la contraindependencia. Ahora vienen los otros, ahora es la manifestación de los otros, ahora se prueba la amnistía, que lo de la amnistía yo ya sabía que se va a dar igual como el tema de independencia, porque eso está firmado y se va a hacer sí o sí. Las élites han decidido que Cataluña se debe separar, luego vendrá el País Vasco, luego las Islas Canarias, que las han comprado ya los ingleses y Marruecos, para cederlas a Marruecos. Marruecos, al igual que el Sáhara, se va a convertir en protectorado de Inglaterra y Estados Unidos, lo que son las Islas Canarias, y Ceuta y Melilla también. Entonces todo esto está pactado y firmado, porque eso ya se sabía, que no solamente que les iban a dar la amnistía, sino que lo siguiente que vendrá será la independencia. Y esto es lo que está produciendo estas manifestaciones y todo esto. ¿Qué quiere decir esto? Que si se complica mucho el tema, a lo mejor esta vez no inventan, puede que sí, no lo sé, pero a lo mejor esta vez no inventan una pandemia, o si las sacan será ya en el 2024 cuando esté liado con otras cosas, con alguna otra más biológica, pero si sabe tiene que ser algo mucho más fuerte, evidentemente, porque están tirando varias cepas por ahí, están saliendo enfermedades muy raras. Pero yo más bien creo que esta vez no usará ninguna pandemia ni nada de esto, no se va a usar absolutamente nada de esto para declarar excepción, sino que se declararía clara y directa y claramente el estado de excepción por eso, por el tema de las protestas. ¿Qué quiere decir eso? Que se instiga a la violencia. Si vosotros caéis en la trampa de la violencia, eso porque es lo que al Estado le conviene, lo utilizarán para justificar un estado de excepción. Y un estado de excepción será encerrarnos a todos, prohibir las manifestaciones
y habrá ley marcial. Que es por eso la noticia esta que ha salido aquí, que lo que... ¿Ves? Aquí mismo ya dice, Policía y Guardia Civil entrenarán militares en tácticas antidisturbios. Agentes de la UIP y GRS, Fuerza de Seguridad, impartieron unas jornadas de instrucción sobre control de masas y regimiento de infantería, príncipe número 3, utilizaron cascos, escudos, escopetas de pelotas de goma. Aparte de esto, también están siendo entrenados en técnicas militares. ¿Qué significa esto? Si precisamente ahora mismo se están preparando, ¿qué es lo que significa esto? Porque se están preparando porque saben que pueden haber revueltas mayores. Saben que las revueltas más continuas pueden convertirse en revueltas mayores. Que por otro lado, teniendo en cuenta que estas revueltas son convocadas por el PP y el PSOE, que son lo mismo, bueno, el PP y el PSOE son lo mismo, quiero decir, por PP y Vox, que también son más o menos lo mismo. PP y PSOE ya sabemos que son los partidos de la élite, pero está convocada por PP y Vox, pues también puede ser que sea también algo pactado entre ellos, que mutuamente se oye y dice, oye, créame aquí unas manifestaciones, unas revueltas aquí, métame aquí manifestaciones para dar un poco más de prisa que se firme esto, y una vez se firme ya puedes parar con las protestas, ¿no? Aunque en principio han dicho que van a seguir hasta que el gobierno caiga. Puede ir por ahí el asunto, que también sea planeado, y después cuando se firme esto ya porque como a lo mejor están compichados también, y cuando se termine esto ya pide más protestas. O puede ser que ellos ya sepan que va a más y por eso a veces hay infiltrados. Bueno, aparte de unos cuantos fachos que pueden haber, radicales, que puedan montar más follón, también pueden haber algunos infiltrados que inciten más a la violencia para justificar, para provocar que haya violencia y justificar que se tomen medidas, y que a la larga, si esto se repite cada día muy seguido, empieza a plantearse el meter un estado de excepción. Pero aquí y en otros países también. Por otros países será por las manifestaciones palestinas o por otras manifestaciones que haya. Todo esto normalmente cuando acaba así, esto empieza así, que empiezan a haber protestas en un sitio y en otro, ¿qué es lo que suele pasar normalmente? Pues que se crea una alarma, puede ser ahora por el tema de la guerra, como antes fue por la pandemia, o sea, se crea un estado de alarma, una situación excepcional, se declara estado de excepción o lo que sea, y se acallan pronto las protestas. Se despliega la policía en la calle, se vigila que nadie salga a la calle, se acaban las protestas. Y la gente, aparte de ella, no salía a protestar. Eso es lo que es más posible que pase. Aunque también es posible que esto sea solamente para ayudar un poco a firmar lo del tema de la independencia, para motivarlo, para que se den prisa a los independentistas con las manifestaciones que haya a firmarlo, y luego ya paren las protestas. También podría ser un pacto entre ellos, podría ser. Porque el que sean convocadas por PP y Vox no me inspira mucha confianza. Aunque sí, también han ido otros grupos, Democracia Nacional y otros grupos políticos, que también van a frente a las protestas. Que yo esto de las banderas nunca lo he entendido, el tema de las banderitas, porque por ejemplo, aquí Policía Nacional, militares del Ejército de Tierra también van a participar en lo que son estos entrenamientos que van a hacer. Por eso es imprescindible que no caigas en la trampa, que no se caiga en la trampa de instigar, de provocar situaciones violentas que puedan causar la justificación del gobierno de decir, bueno, pues ahora vamos a tomar otras medidas y vamos a desplegar al ejército y a la policía, vamos a darles órdenes de disparar a matar, y todo es dentro de casa, ¿no? Es lo que ya se está barajando. De hecho, en algún país ya se ha barajado la posibilidad de crear un estado de excepción y una ley marcial. Esto es precisamente lo que habría que tener en cuenta. Aquí el tema de España, como bien yo ya he dicho varias veces, en España hay una orden que tiene que ser dividida, o sea, que la independencia se tiene que conceder sí o sí. Eso es una cosa que ya está para todas las altas esferas de la élite y no habrá quien lo frene. Eso no puede ser frenado, evidentemente. Aquí se dieron unas órdenes y esas órdenes se están cumpliendo a rajatabla, al pie de la letra. Y eso no lo va a parar nadie por muchas manifestaciones que se hagan y todo esto. Aparte de las manifestaciones también pueden ser preparadas también. Pero, aquí, a ver, desplegaron las panillas de seguridad. Aquí se ve que están preparando ya para Cuerpo Nacional de Policía. Organiza unas jornadas de instrucción y control de masas. Esto se organizó al poco tiempo, antes o poco tiempo después, no sé, de que se empezaran ya las manifestaciones, por lo cual sospechan que puede complicarse mucho más la cosa
De hecho, han habido ya militares retirados que también se han posicionado en el bando contra el gobierno. Esto, lógicamente, se va a dar, sí o sí. Entonces, aquí veremos unos cuantos vídeos. Aquí la policía disparando y lanzando botes de humo de gases lacrimógenos, parece. No sé. Aquí le ponemos sonido para ver que... No, se oían disparos también, si no recuerdo mal. Esto normalmente suele complicarse más bien a últimas horas cuando ya está a punto de retirarse una manifestación. Aquí veo las manifestaciones. Aquí vemos las banderitas. Hay que incluso por ahí al fondo a veces ver incluso hasta alguien portando alguna bandera del Imperio Español con la Cruz de Borgoña, la antigua bandera confederada que teníamos cuando éramos el Imperio Español. Unos cuantos grupos extremistas, aparte de... Pero la manifestación básicamente política. Y aquí... o a prisión, o Puigdemont a prisión, o diciendo a la policía contra los moros, ¿no? Tenéis cojones, cosas así, ¿no? Gritando todos esos gritos que hemos oído, todas las cosas que se han dicho. Al Felipe masón defiende tu nación, o sea, Felipe eres un traidor, cosas así, ¿no? Porque el rey, lógicamente, apoya el golpe. Es un golpe, es casi como un golpe de Estado que se está haciendo democráticamente por la vía de atrás, por la vía light, pero que esto se va a hacer sí o sí y sí. ¿Y qué es lo que puede pasar? Que hay un riesgo de guerra, de posible guerra civil. Podría estar... ¿Por qué? Porque sencillamente si hay muchos grupos políticos, que si esto va en serio, hay muchos grupos políticos que están dispuestos a impedirlo, grupos de poder y también toda la gente del pueblo, y hay una parte de la policía y los militares que puedan cambiarse de bando. De momento dudo mucho que esto pueda pasar porque los militares y los policías están muy solidificados con el gobierno, ya que les han subido el sueldo, cobran un buen sueldo y quien les paga el sueldo, lógicamente, es el gobierno. Entonces está claro que la policía, militares y todo esto van a obedecer lo que les diga el gobierno, claro, porque es quien les paga. Ellos son funcionarios del gobierno, trabajan para el gobierno. Entonces, en principio, quien les paga es el gobierno. Pero puede haber un sector, de momento solamente se han pronunciado los que ya se pronunciaban antes, los retirados, que los retirados esos no cuentan. Los que cuentan son los que están en ese momento activos. Pero puede haber una pequeña parte de militares de policía que se cambie de bando. En el momento que una parte armada se cambie de bando o que los ciudadanos empiecen a coger armas, porque hoy en día se pueden conseguir fácilmente incluso por internet, entonces cuando se podría armar, si hubiera una revuelta contra el Estado más violenta, ahí sí que habría motivos para declarar un estado de excepción y por lo tanto podría acabar incluso en una guerra civil dependiendo de cómo se complique. Es lo que están buscando, la segregación de Cataluña por las buenas o por las malas con una segunda guerra civil. Porque la élite ya dio esa orden, hay mucho conflicto político en general en España con los independentistas, que por cierto los independentistas no los metieron entre los americanos y los rusos, cuando la Guerra Fría, que se disputaban el poder entre ellos dos, y cuando nosotros todavía estamos en Guerra Fría también con Estados Unidos, mucho antes de ser aliados. Entonces todo esto fue provocado y intencionadamente con la intención de que España cayera. Puede ser, aunque España forma parte de uno de los satélites de la bestia, de lo que será el nuevo y cuarto Reich pero hay también la intención de que España, igual como pasó en la Segunda Guerra Mundial, que tenga una guerra civil o que tenga un tipo de distendimiento. O sea, la situación está bastante mal porque hay mucha crisis, se da más derechos, por ejemplo, a los delincuentes, ocupas, etcétera, que a los ciudadanos. Te suben, por una parte te suben el sueldo, pero por otra te suben los impuestos, que para el caso es lo mismo. Y las empresas, si les suben los impuestos, lógicamente no pueden pagar ese sueldo. Entonces, ¿qué hacen? Quitarte horas para pagarte menos, si tienen que subir el salario, o bien pues coge menos gente.
o tienen que despedir a algunos. Y por eso siempre, como que siempre que se han subido los impuestos, ha habido crisis, ha habido más paro. Y entonces todo esto es una situación sostenible. Y el tema de que den la amnistía, porque muchos ya saben que detrás de la amnistía luego viene la independencia, que de estas concesiones que se están haciendo a los independentistas, que le están concediendo absolutamente todo, debe ser la gota que colme el vaso. Aunque por otro lado, tal como he dicho, también podría ser un montaje entre ellos, entre los partidos, que oye, hazme unas manifestaciones, muéveme un poco las masas. Porque claro, las manifestaciones, al igual que las huelgas, solamente pueden ser movidas por unos agentes si está mandado o organizado por un sindicato o una organización política, algún partido político, ¿no? Por eso hay también una huelga general que ha convocado Vox, los sindicatos de Vox, que será el día 24 una huelga general, que también empiezan a hacerla de forma indefinida hasta que el gobierno dimita, para saber si van a tener suficientemente apoyo para sacar adelante o no, porque si no están de acuerdo los sindicatos principales, pues ya sabéis que una huelga solamente se puede hacer si está autorizada por sindicatos políticos, pero como pero si los sindicatos están politificados, ahí, que es lo que pasaba con Zapatero, que nadie tenía cojones de declararle una huelga, porque sabían quién era, sabían que Zapatero era un Illuminati, este nos mete en un estado de excepción, ¿sabes? Y por eso no se atrevían a hacerle la huelga. Y a este tampoco se atreven mucho por eso. Los sindicatos aquí están ya todos comprados, pero el que lo ha convocado es un sindicato de Vox, aunque Vox no son tampoco de mucho fiar porque salieron del PP. Y PP y PSOE también están muy unidos. Entonces también puede ser que sea algo que luego cuando ya se haya firmado todo esto, bueno, que de hecho ya se ha firmado, pero cuando ya entre en vigor, pues que las huelgas luego se acaben las manifestaciones y todo eso, ¿no? Y todo quede en nada. O puede ser que sí, que sigan adelante, porque la élite, esas son las dos opciones que hay, que la élite a lo mejor tiene interés que esto vaya adelante, para luego, en el caso de que los gobiernos se hinchen los cojones, que declaren estado de excepción. Que eso es lo que estarían buscando. Entonces podría ser un estado de excepción a nivel mundial, si se complica la guerra, porque por otro lado tenemos la guerra de Israel, que esto ya lo hemos hablado también. Aquí veo un grupo de gente. España cristiana y no musulmana. Esto también es uno de los cánticos que repiten también. Con las banderitas. Aquí dependiendo la bandera roja y amarilla. Todos con sus banderitas. Estos son manifestados que hubo entre esta semana y la pasada, pero que han estado todos los días, que ni un día estas manifestaciones no se les dieron para, han estado todos los días. Así vemos a uno portando la bandera del Imperio Español. Estos son los pasos que aliados que están ante todos los eventos. Tirando cosas porque la gente ya sabe que las masas se mueven tal como dicen los bandos políticos. Porque los bandos políticos ya sabes que todos son marionetas controladas por la gente. Que yo encuentro una cosa absurda. Yo soy patriota, pero tampoco soy ni de izquierda ni de derecha, yo soy de centro, ¿no? Entonces, para mí, moverse igual como ir a la guerra y morir por una bandera, pues por un trapo de colores, pues a mí no. Eso no me llama la atención. Lo que sí que se habría hacer es hacer una revuelta de esa, pero claro, eso ocasionaría también una guerra civil en cierto modo, ¿no? Porque impedir ya no se puede impedir eso porque eso ya ha sido firmado ya. La única opción que quedaría sería aquí tirar un gas lacrimógeno. Aquí la única opción que sería la resistencia pacífica y no obedecer en nada, y que a la larga y que también hubieran pero claro, es lo que digo yo, si no hay fuerzas, si las fuerzas oficiales no se ponen del bando del pueblo, es difícil. Bueno, aquí es una opción que también habría. Claro, la única forma en que se puede librar esto es con un nuevo alzamiento. Un nuevo alzamiento, lo que he dicho yo, sería lo que la élite buscaría a lo mejor para ir a una guerra civil. Que aquí, con esto de las banderas, todo esto en la guerra de las banderas que hay, luego que vamos a dar aquí el repaso a lo que sucede ahí en Oriente Medio. Ahora la noticia.
En el Oriente Medio luego también hay el tema de que ya lo veremos la otra vez, por eso hemos esperado unas cuantas semanas a ver cómo se va desarrollando el conflicto, que no fuera a ser como siempre ha sido, que luego se llega a un acuerdo de paz. Parece ser que ahora esto iría por ahí, que Irán ha amenazado ya varias veces, de hecho ya están en guerra en el Líbano ya ha declarado oficialmente la guerra, al igual como lo ha hecho. Pues ya sabéis que gran parte del Líbano está ya controlada por Hezbollah. Hezbollah ya forman parte casi del mismo gobierno del Líbano. Entonces han empezado ya a disparar misiles del Líbano. Biden ha establecido unas líneas rojas que si Irán interviene todo Hezbollah atacando a Israel, ellos atacan al Líbano y a Irán también. O sea, Irán, porque saben que Hezbollah está apoyado por Irán. Porque sería considerado como una intervención indirecta de Irán también, aunque Irán no se atreva a intervenir directamente, porque ya han sido hundidos algunos buques estadounidenses y israelíes. Y esto puede ser la chispa que encienda el foco del conflicto, ¿no? Porque aquí hay que tener en cuenta una cosa, por eso en Oriente Medio siempre ha habido ese peligro, porque ya sabemos que Israel está protegido por Estados Unidos, y si Israel con Hezbollah, bueno, con Hamas puede bastante bien, aunque ahora están mucho mejor armados que antes, y con Hezbollah se meten también, pero ya va más justo, ya va más reñido, y sobre todo teniendo en cuenta que ahora los misiles que tiene Hezbollah ya no son como los de antes y que tienen miles de misiles. Entonces, aquí lo tiene muy peliagudo para poder avanzar en la guerra, entonces si necesitamos que intervenga Hezbollah, incluso aunque no les ayude apenas irá, ya sea suficiente para encender la chispa de un conflicto en el que se vieran colapsado, en el momento que la guerra se vea colapsado, tendrían que tener ayuda de Estados Unidos. Entonces ahí intervendría Estados Unidos contra Irán y ahí es donde se podría liar, porque no olvidemos que Irán puede tener algunas armas nucleares, ya sean suyas propias o prestadas, aparte de ellos sigan el programa nuclear para tener más. Pedro Sánchez, jueves, Israel y Palestina. Israel y Hamas en directo. Parece que la guerra de Israel se intensifica en la frontera del Líbano. Aquí vemos que se está intensificando. De momento en la frontera del Líbano parece que se estaría intensificando este conflicto, que cada vez estaría más peliagudo. Bueno, parece que no tenemos mucha conexión ahora. Espérate. Estas páginas son bastante chungas. A ver, un momento, la guerra. 25 misiles y 3 drones. 25 lanzados desde el Líbano. 25 misiles y 3 drones suicidas lanzados desde el Líbano hacia Israel en la última hora, decía un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel. Las Fuerzas de Defensa, después de que los drones armados causasen severos daños en la base del ejército israelí, iraní en el norte, la milicia chiita pro-iraní libanesa Hezbollah se ha atribuido los lanzamientos. Luego también tenemos, por otro lado, la guerra de Ucrania, aparte de la guerra de Israel, que puede ser que las dos se unifiquen estas dos guerras. Varios de los cohetes fueron interceptados por el sistema de defensa antimísiles Cúpula de Hierro, además que otros cayeron en zonas abiertas y las fuerzas de defensa israelíes están respondiendo con bombardeos de artillería contra el origen del fuego. Mientras de Jerusalén, familiares de rehenes israelíes secuestrados en Gaza por Hamas rogaron al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, en un comité parlamentario que no promueva una legislación de que permita la pena de muerte para los terroristas. Bueno, esto de la pena de muerte, que Israel hacía poco que se retiró, pero ahora la quieren volver a recuperar para los terroristas. Esto podría ser un efecto dominó también para otros países, incluso países occidentales, que recuperen la pena de muerte para no solamente para terroristas, sino en general, que cualquiera puede ser considerado terrorista por difundir desinformación por la red o lo que sea, o sea, para disidentes. Esto cuando se cae la ley marcial, ahí ahora porque están en guerra, aquí cuando se cae la ley marcial, porque todas estas protestas se van a trasladar evidentemente a todos los países, aquí en España también por el tema político, porque aquí lo que estarían buscando seguramente sería una guerra civil.
es lo que es más probable que estén buscando. En el resto del mundo también crear varias revoluciones. Lo que se pretende es crear un estado de excepción a nivel mundial. Con las protestas saben que por eso la estrategia estaba en meternos aquí todos los moros, llenarnos de inmigrantes, algunos de ellos radicales islámicos sin ningún tipo de control, para que luego cuando haya un conflicto de estas características, por el tema árabe-israelí, se nos llene de árabes islamistas conflictivos, empiezan a rebanar cuellos, porque irán a por nosotros, no irán a por los políticos, evidentemente, entonces ahí se declare una ley marcial. Podría ir por ahí, no quiere decir, hay que coger un poco con pinza esta información, porque no quiere decir que vaya por ahí, pero es una información que a mí me llega y lo que yo deduzco, puede ir por ahí el tema, aunque van cambiando constantemente la IT va cambiando constantemente de estrategias, ¿no? En el foro de rehenes y familias desaparecidas emitió este lunes una declaración en un tono similar. La discusión en este momento pone en peligro la vida de nuestros seres queridos sin promover ningún propósito público. Y aquí ya sabemos que, como ya sabemos perfectamente, en todos los países están ya más o menos ya haciendo estos preparativos en esa dirección, pero que el tema de la independencia va a ir adelante si no se detiene, eso ya por descontado, pero claro, también saben que a lo mejor podría haber revueltas y que podrían acabar incluso en guerra civil, que eso es lo que están promocionando y promoviendo, que haya una guerra civil, por lo cual, entonces, el imperialismo ya aquí tendría mucha más facilidad para avanzar. Una vez conseguida una España debilitada, ¿no? Sobre todo por el peñón de Gibraltar, lo de Marruecos y otras cosas que ya están ya... El objetivo más bien es desmantelar España, y por eso es muy posible que esto, aparte de que sea utilizado... por eso para diciembre, cuidado, porque para diciembre es cuando podríamos tener, si un segundo estado de excepción, o si nos cierra algo que sea otra vez a nivel mundial. Puede ser entre diciembre o enero, porque estos rumores que venían, que algunos venían diciendo que se inventaría una nueva variante de la pandemia, que volverían las medidas, todo esto lo decían que era un acontecimiento nuevo que iba a suceder entre octubre y diciembre. Lo que pasa es que la de la pandemia también podía ser para despistar. Y en octubre empezó la guerra y mucho me huele que en diciembre, que es cuando dicen que vendrían los encierros, y lo más fuerte es muy posible que se refieran que en diciembre podría ser declarado algún estado de excepción, eso en diciembre y enero. A lo mejor en algunos países empezaría antes y a lo mejor aquí llegaría entre febrero y marzo también, como llegó lo del estado de excepción o encierro de la pandemia, ¿no? Aquí la cuarentena la hicieron en marzo, pero había países que habían cerrado antes, Italia y Francia. También podría ser así una cosa de efecto dominó, no que se declare universalmente el mismo mes para todos los países, sino que vaya a seguir poco a poco. Que a partir de diciembre tengamos ya la guerra en instante, porque se utilizaría la guerra y las revueltas que hayan en los países en protesta de la guerra y de otras cosas, de la crisis, y se utilizar esos motivos para declarar esa ley marcial, ese estado de excepción, y empezar primero un país, luego otro, hasta que finalmente se aplicaría aquí. No quiere decir que aquí vaya a ser el primer país que la vaya a aplicar, aunque también es posible si se complica la revuelta, porque ya dicen que se podría estudiar la posibilidad de un estado de excepción si esto continúa, eso ya se está rumoreando. De hecho, si se confirma, ya haría otro vídeo explicándolo, pero yo creo que el tema podría ir por allí. Bueno, y de momento eso es todo. Seguiremos comunicando cualquier novedad que haya sobre el asunto. Y buenas noches.